Bueno, Lucifer, Diablo y Satán. Así se llama esta conferencia. Son tres términos que, digamos, son prácticamente lo mismo, no suelen confundirse igual. Eh, pero bien, vamos a ver algunas diferencias y en dónde se encuentra cada uno, ¿no? Bien, en principio tenemos que comprender que el, el Lucifer, digamos, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre el diablo, Lucifer en la historia. Pero realmente muy pocos lo explican, lo tratan de aclarar, ¿no? Y es un mito que se remonta a miles de años, ¿no? Hacia el pasado, desde cavernas arcaicas, ¿no? Lo que tenemos que comprender es que siempre se ha hablado de la luz y de las sombras, que son una antítesis, ¿no? Tanto la luz como la sombra son parte de una misma cosa. Eh, entonces, ¿qué pasa? Es un dualismo, ¿no? Porque la luz proyecta a su sombra. O sea, toda luz va a proyectar también a su propia sombra, ¿no? Y digamos que la luz y la sombra tenemos que comprender que es sabiduría, ¿no? La luz y la sombra son parte de una misma cosa. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestra propia luz, pero si han visto la fase A, se habla siempre de que todos tenemos una chispa divina, Buddhata o esencia, está conformada por nuestro Padre Divino, Madre Divina y el Lucifer interior, ¿no? O sea que, digamos, acá hay una chispa divina, esta es la envoltura seminal nuestra, pongámosle, lo somos nosotros, tenemos una chispa, pero esa chispa proyecta su propia sombra, ¿no? Acá estamos viendo esta sombra, ¿no? Que eso sería el Lucifer, o sea, si esta chispa sería nuestro maestro interior, nuestra esencia, nuestra madre divina y el Padre unidos al mismo tiempo, bueno, tienen una antítesis que es el Lucifer. Algunos tendrán también una chispa con menos luz, pero por lo tanto tendrán menos oscuridad también, ¿no? Lo cual les tocará también, bueno, digamos, son chispas distintas, ¿no? O sea, tenemos chispas que brillan más intensamente y por lo tanto tienen también una sombra más grande. Pero ¿qué pasa? Esa sombra quiere decir más maldad. Pero al mismo tiempo quiere decir que nosotros podemos sacar más sabiduría del mal, ¿no? Eh, o sea, cuanto más maldad hay en un ser, quiere decir que si, si algún día piensa autorrealizarse va a poder sacar mucha más sabiduría que otro ser que tenga un poco menos de maldad, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que hay un material en bruto, que son los defectos, donde cuanto, claro, más defectos o más fuerza tengan esos defectos, quiere decir que se va a sacar más sabiduría. Por eso, bueno, los maestros pueden autorrealizarse hasta 7 veces, pero ¿qué pasa? Cada vez que vuelven a autorrealizarse tienen defectos cada vez más grandes. ¿Por qué? Y porque van a sacar más sabiduría de tener más defectos, ¿no? Porque no es que van a quedar igual de brillantes, o sea, no van a quedar con la misma conciencia, con el mismo nivel de conciencia, van a tener un nivel de conciencia superior, pero eso va a requerir más esfuerzo y más complicaciones porque van a tener un ego más robusto todavía. Bien, entonces nosotros tenemos que cada uno proyecta su propia sombra, como decimos, ¿no? Todos tenemos una chispa divina, que es nuestro ser interior, pero hay una sombra, y esa sombra se llama Lucifer,
Y digamos que es una parte más de nuestro ser. Esto es lo que hay que entender. Tenemos varias partes de nuestro ser: el Padre Divino, la Madre, el Intercesor Elemental, los 24 ancianos panaderos, etcétera, etcétera. Y Lucifer es una parte muy importante, es la tercera parte, digamos, porque los tres primeros que se forman son el Padre, la Madre y el Lucifer. Entonces, bueno, Lucifer, ¿qué pasa? Es el tentador, es el entrenador psicológico, ¿no? Eh, Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que aprender a eliminar los defectos y eso va a querer decir que le estamos ganando a nuestro propio Lucifer. Y bueno, por lo cual, cuanto menos sombra tengamos, por ejemplo, acá vemos cuando estamos con toda la oscuridad, ¿no? Tenemos esta sombra. Se va a ir achicando esa sombra y va acrecentándose la luz. Se va a achicar cada vez más la sombra y cada vez más luz hasta que no nos quede ninguna sombra y seamos puramente luz, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a resumir que el Lucifer es una parte de nuestro ser que puede bajar a las infradimensiones, ¿no? Por eso es distinto al padre o a la madre. O sea, Lucifer está en cada una de nuestras tentaciones. Él es el que va a provocar también que tengamos defectos, que generemos defectos a través de la identificación, porque él también va a generar en nosotros impresiones, o sea, nos va a mandar también, nos va a ir soltando los defectos para que, eh, digamos, reaccionemos o actuemos con los defectos, pero nosotros tenemos que aprender a morir de instante en instante, aprender a negarnos a sí mismos. Entonces, si vamos a ir negándonos y aprendiendo cada vez más y poder, digamos, ganarle, ¿no? No dar el brazo a torcer y ganarle a todas esas tentaciones de cada defecto, cada vez que nos queremos enojar, cada vez que nos queremos entristecer, angustiar, cada vez que queremos, no sé, sentimos impaciencia, cada vez que tenemos el yo dormilón y remoloneamos, o cada vez que nos da pereza por algo, así, digamos, negándonos en esos momentos, o cada vez que estamos pudiendo hacer algo para la sabiduría, para meditar, para transmutación de las fuerzas cósmicas, no lo hacemos, nos negamos y vamos y hacemos en ese espacio de tiempo que nos queda. Ahí vamos a ir ganándole, digamos, a Lucifer y nos va a ir entregando fuerza, porque claro, ese Lucifer tiene una fuerza, ¿no? Que le está dando también esa fuerza a los defectos, pero si nosotros nos hacemos dueños de esa fuerza, vamos a triunfar. Entonces, vamos a hacernos dueños de la fuerza. ¿Y esa fuerza dónde está? Y en los deseos. El deseo es fuente de toda fuerza, ¿no? Bien, entonces, ¿puede uno mejorar sin retos? Y digamos que no, porque siempre va a estar la tentación. Esté uno o no esté en el conocimiento, siempre la vida nos va poniendo esas impresiones que nos hacen crear más defectos, más defectos, más defectos. Eh, entonces, bueno, a uno le van a poner, uno va a estar en el conocimiento y hasta se vuelve más entrenador el Lucifer aún. ¿Por qué? Porque, claro, le van a poner tentaciones de lujuria, alguna persona del sexo opuesto que le provoque lujuria. Entonces ahí uno tiene que estar, si está en práctica y está en autoobservación, va a estar eliminando, no se va a dejar tentar. O también nos ponen pruebas de dinero, de trabajo, pruebas en el trabajo, o en con los amigos, en donde sea, o digamos, en la casa es donde más hay que poner atención, porque a veces pasa también, ¿no? Que si por ejemplo uno tiene hijos, sobrinos o lo que sea, lo importante es no caer en esa tentación de, por ejemplo, que nos hace un berrinche, que pasa algo con nuestro hijo y uno va a empezar a autoenojarse, ¿no? O sea, uno mm, da rienda suelta en vez de contenerse y autoobservarse y reflexionar y pensar en lo que está bien, lo que está mal, reflexionar y empezar a eliminar, no, madre mía, eliminame este yo, madre mía, al yo que tiene ganas de pegar, yo que tiene ganas de retar, de tirar de los pelos, de gritar fuerte, de asustar, lo que sea, autoobservarse, pedir muerte y
En todo caso, si uno no sabe qué hacer, puede pedir, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, uno pide que se haga la voluntad de su padre para saber uno qué decir en ese momento, qué decirle al niño, o, o si nos estamos peleando con alguien, también qué decir en ese momento, tal vez nos tenemos que ir, no decir nada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pedir también asistencia de que nuestro padre nos asista, nuestra madre, que nos asistan para tener conciencia en ese momento y saber qué decir, qué hacer, ¿no? Porque si no, siempre vamos a actuar con los defectos, porque eh, siempre van a estar, digamos, las impresiones, las tentaciones. Entonces tenemos que tomar como un gimnasio psicológico a toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida siempre va a estar llena de gimnasios psicológicos, ¿no? De tentaciones, de, no sé, nos encontramos dinero en la calle y por ahí hay una tentación, por ahí es una prueba y uno pierde esa prueba, ¿por qué? Por codicia, ¿no? Entonces se agarra 10 pesos, 20 pesos por plata que no es de uno mismo, entonces ahí está también nuestro yo, hasta el yo ladrón, detallecitos de codicia, de... Entonces, bueno, uno puede perder pruebas a veces por esas tonterías, ¿no? ¿Por qué? Por no estar en autoobservación, por no estar en constante velar y orar, ¿no? Como también vemos en las conferencias de fase A lo que es el velar y orar, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, entonces también tenemos que hablar que hay dos tipos de tinieblas o dos tipos de oscuridad, ¿no? Eh, una cosa es la oscuridad y la esclavitud que se genera por los defectos, ¿no? Porque uno tiene a sus defectos, no hace nada, los sigue alimentando, sigue ganando karma y sigue incrementando la infraconsciencia. Es decir, por un lado se nos duerme cada vez más la conciencia, somos más ignorantes, más esclavos de los deseos, de la inconsciencia. Y por otro lado alimentamos más al ego, se hace cada vez más monstruoso y gigante el ego. Pero tenemos otro tipo de oscuridad y de que tiene que ver con el silencio augusto, ¿no? Con el silencio de los sabios. Cuando uno está en profunda comprensión y meditación, hay como una oscuridad, pero es donde uno llega a comprender, ¿no? Y cuanto más vamos eliminando los defectos, más silencio y serenidad vamos consiguiendo, ¿no? Pero eso sería, digamos, una eh, supraoscuridad, ¿no? En cambio, lo otro es infraoscuridad. Bien. También, déjenme cambiar de diapositiva. Vamos a ver. Entonces, bueno, haciendo por ahí un recuento histórico, ¿no? De, digamos, a qué se refiere cuando vemos en muchas culturas símbolos de lo que es el Lucifer, que por ejemplo en la cultura egipcia tenemos a Osiris, pero en el lado opuesto, la antítesis de Osiris es Tifón, ¿no? Que bueno, es la oscuridad de ese maestro. Después teníamos a Apolo, que digamos luchaba con la Pitón. La Pitón es símbolo de esa, de los defectos, ¿no? También sí, del yo, este, eh, diablo, Lucifer de cada uno. Luego tenemos a Miguel, arcángel, que peleaba con un dragón rojo, ¿no? También está la figura de San Jorge. Entonces San Jorge sería lo que es el, el íntimo, ¿no? O sea, el maestro. Y el dragón sería los defectos, ¿no? Lo opuesto. También tenemos en la Biblia, cuando se habla de la serpiente que baja del árbol, es también la serpiente, digamos, la cola satánica de cada uno, el convertiguador, que está conectado con todos los defectos, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa simbología de la luz, la oscuridad, el maestro y el ego, ¿no? Entonces, el dragón, la serpiente, Pitón, son todas alegorías del ego. Pero también tenemos la serpiente de Moisés, que simboliza la serpiente cuando asciende, porque también, si vieron en las conferencias anteriores, tenemos una serpiente que baja a los infiernos o la serpiente subiendo, que la serpiente subiendo es la Madre Divina Kundalini, cuando asciende por el canal de la médula espinal, ¿no? Entonces,
Digamos, todo tiene algo doble, todo tiene un yin y yang, ¿no? O sea que lo que diferencia es lo que hace uno. Todo depende de nuestros actos van a ir definiendo si nos estamos convirtiendo en demonios o en ángeles, ¿no? Entonces, bien, en cada acto vamos tomando decisiones y vamos cambiando, digamos, de lugar. Entonces, bueno, uno tiene que recordar que siempre hay que estar en velar y orar y en estar eliminando los defectos para estar sacando sabiduría, ¿no? Cada vez que le cortamos un pedazo de cola al dragón, o como le quieren llamar, la serpiente, vamos eliminando partes, es estar sacando conciencia y es estar sacando cada vez más luz, eh, y convertirse en un ser más sabio y más consciente, ¿no? Con más amor y sabiduría. Entonces, bueno, eh, cuando decimos Lucifer, todos tenemos nuestro Lucifer interior, pero en las culturas también lo han simbolizado como dioses y luchando contra ese ego, que sería el ego del mismo Dios que tuvo que eliminar ese defecto, ese ego simbolizado con algún monstruo, que cuando elimina ese monstruo quiere decir que, bueno, ya elimina el 100% de ego. Y ahí, ¿qué pasa? Si uno elimina el 100% de ego, el Lucifer ya se queda sin trabajo, ¿no? O sea, porque no va a poder tentarnos más. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando se dice que Lucifer ya, digamos, no tiene una razón de ser? Ese Lucifer se va a fusionar, ¿no? Se va a fusionar con el Padre Divino y la Madre Divina. Bueno, también se fusiona con el Cristo, ¿no? Pero bueno, está en otras conferencias eso. Eh, bien, entonces el diablo, bueno, sería lo mismo que Lucifer, ¿no? O sea, es esa misma sombra. Bien, y vamos a ver que si vemos la simbología de lo que es el diablo, eh, bien, el diablo sería como toda nuestra energía que hemos derrochado, es en lo que se transforma. Cuanto más energía y defectos tenemos, más se va acrecentando esa cola. Bien, entonces tenemos que pensar que todos somos diablos, todos tenemos en nuestro interior ese diablo con esa cola y todo, porque de todas las fornicaciones se ha ido alimentando esa cola que se ve en astral, esa cola, ¿no? Bien, también la simbología del diablo se refiere, digamos, se refiere al ego, ¿no? Eh, donde tenemos la pata de gallo, el gallo, la gallina, que simboliza el miedo, ¿no? Yo desde el miedo. Y la pata de cabra que simboliza, digamos, las pasiones animales, ¿no? Que uno es un animal. Porque pensemos que seguimos siendo animales, solo que somos animales racionales, ¿no? Luego, bueno, la barba, el bigote, eso simboliza digamos, el verbo, ¿no? De uno. Entonces también vemos, ¿no? Cuanto más barba, quiere decir más sabiduría del malo, o sea, más astucia. Gente que es como un zorro, ¿no? Astutos, mentirosos, que pueden hasta se ponen a llorar y se lo creen y otra persona también le cree, ¿no? Esa es la astucia del diablo, ¿no? Bien, luego tenemos el tridente, este tridente de Dios, o sea, en realidad lo tiene el diablo. ¿Qué pasa? Estos son tres cosas, las tres fuerzas del tridente, que son la, la concentración, la imaginación y la voluntad. ¿Qué pasa? Esa concentración, imaginación y voluntad la están dominando nuestros defectos. Nuestros defectos, claro que tienen concentración, imaginación, voluntad, pero para el mal. Lo usan para el mal, para su propio beneficio, para sus propios deseos. Entonces uno tiene que robarle ese tridente, ¿no? Esa concentración, imaginación y voluntad. ¿Para qué? Bueno, para hacer el suprasexo, ¿no? O sea, dejar de fornicar y hacer los cuerpos existenciales a través del nacimiento sexual, con esa concentración, imaginación y voluntad para no fornicar, imaginación para imaginar la energía como asciende, ¿no? Y concentración para no pensar en otras cosas. Entonces, esa es
un tridente distinto, cuando uno le roba el tridente al diablo, porque ya consigue esos tres poderes, ¿no? Bien, los cuernos también simbolizan sabiduría, ¿no? Pero bueno, sabiduría justamente para el mal. Bien, ¿qué más podemos ver? Si vemos la palabra diablo, que tiene estas tres vocales, I, A y O, el I, la A y la O nosotros lo usamos cuando, digamos, se enseña el nacimiento sexual a mantralizar. Y... A... O... Pero esto tiene una simbología. La I, que viene de ignis, la I está despertando el fuego, ¿no? La A simboliza la agua, al agua, ¿no? O sea, el agua que tenemos todos. También el agua de la energía sexual, que está en el agua, la energía seminal. Y la O de Orión, que también se refiere a la aureola de, por ejemplo, los ángeles, ¿no? Que tienen esa aureola que quiere decir la clarividencia, ¿no? Cuando uno llega a despertar, digamos, a conectar con ese último chakra de la glándula pineal, cuando uno abre la flor de mil pétalos, que es la colividencia, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasa? Uno está viendo la simbología del ángel eh, matando al diablo, ¿no? Que en realidad es su propio diablo, porque todos tenemos que llegar un día, digamos, a ser maestros, pero en el camino vamos eliminando defecto por defecto, ¿no? Bien, no quiero saltear ninguna. Bueno, acá estamos viendo la alegoría de Satán. ¿A quién se refiere, no? Bueno, si bien el diablo es el entrenador psicológico, el Satán se refiere a muchos satanes. En realidad, todos tenemos muchos defectos, o satanes, les podemos llamar. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Lucifer? Nos va a enviar tentaciones en forma de satanes, o sea, los defectos que ya tenemos van a estar como, digamos, controlados por el Lucifer, porque él es su deber, él nos tiene que tentar, ¿no? Entonces, a eso se refiere Satán, al ego en sí mismo, ¿no? A cómo tenemos un montón de yo, el yo celoso, resentido, amigo, religioso. Cada uno de esos es una persona. Entonces, nosotros tenemos un mundo dentro de nosotros mismos, o sea, tenemos un montón de personalidades, de mentes, ¿no? Un montón de cada forma de pensar distinta, ¿no? Eh, tenemos un montón de personas que tenemos que ir eliminando, tenemos que ir matando para que cada uno saque una chispita de conciencia, por más pequeña que sea. Pero ¿qué pasa? Como tenemos miles de defectos, ahí está un montón de conciencia nuestra. Ahí está el 97% de conciencia atrapada que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las palabras, de terminología, Satán, Diablo, Lucifer, tenemos que recordar eso, el deber nuestro, digamos, si uno ya se comprometió con su ser a hacer este trabajo y eliminar los defectos, nuestro deber es ir eliminando día a día eh, la mayor cantidad de defectos que podamos, ¿no? En forma de detalles, ¿no? Porque está la herramienta que enseñó el maestro Ravolú de la eliminación de los detalles. Uno no puede decir, voy a eliminar el yo celoso, voy a eliminar el yo masturbador. O sea, no agarrar defectos como grandes, sino ir a los detalles y reflexionar de esos detalles que son más fáciles de eliminar. Y ahí, claro, uno va a ir comprendiendo y eliminando, digamos, pulga por pulga, o sea, pero se va llegando, ¿no? Sacar un porcentaje grande de conciencia gracias a haber eliminado una gran cantidad de defectos. Después, bueno, hay también defectos más grandes que nos van a llevar más tiempo, pero
eso ya, digamos, es trabajo de la segunda montaña, donde vamos a eliminar ya a los yoes causa, ¿no? Que son los 7 yoes causa principales. También los 3 traidores, que también, digamos, están ahí oficiando dentro de esos 7 yoes causa, ¿no? Son como los cabezas de legión más grandes, ¿no? Eh, legión se refiere a una multitud de defectos, ¿no? A un grupo de defectos que son comandados por ejemplo, la lujuria, la gula, la ira, o sea, cada defecto capital, ¿no? Que son también simbolizados por digamos, el dragón que tiene 7 cabezas, ¿no? Ahí están también simbolizados los 7 pecados capitales. También lo podemos pensar como el árbol de 7 raíces, donde vamos eliminando eh, cada capilar, ¿no? Cada raíz pequeña, hasta un día llegar a eliminar esos 7 raíces que sostienen al árbol, que son las más grandes. Bien, pero la alimentación viene de los detalles. Uno va alimentando por todos esos detalles que tenemos en gran cantidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, digamos, en todas las culturas ha estado, ha estado simbolizado el sol, por ejemplo, en Egipto estaba el sol del mediodía, ¿no? Y simbolizado por Osiris y por Tifón o Set también se le puede llamar, que sería la antítesis, ¿no? Después, bueno, ¿qué más? Está, sí, creo que ya lo dije, ¿no? De la Edad Media se alegorizaba a San Jorge eh, peleando con el dragón. Bueno, Goethe también hablaba de que Dios se dirigía, se refería a la divinidad, eh, perdón, digamos que Dios le hablaba a Mefistófeles, le decía que de todos los de tu especie, pequeños a mi ley rebelde, el menos dañino y perjudicial eres tú. Porque claro, en realidad Lucifer, que es el entrenador, ¿no? Pero esos pequeños satanes son los que hacen las obras, son los que terminan haciendo el mal, ¿no? El Lucifer no es que hace el mal, es solamente el entrenador psicológico, ¿no? Porque ese es su trabajo. Y él sí puede estar ahí en nuestras infradimensiones, no así nuestro ser, ¿no? Que viene desde el absoluto, sino que lo más bajo que puede llegar es a través de Lucifer, nuestro ser, porque es la sombra reflejada de nuestro ser. Pero después tenemos todos los defectos, los pequeños diablillos que son nuestros, los tenemos que eliminar. Ellos son los que hacen los males, ¿no? Bien. Bueno, entonces cuando vencemos al dragón, finalmente, ahí es que se va a fusionar el Lucifer, ¿no? El Lucifer se va a terminar integrando cuando, digamos, llegamos a la tercera montaña, se va a terminar integrando con el ser, ¿no? Va a morir también, junto con el padre y la madre, mueren, pero ahí queda una unidad. ¿Por qué? Porque ya hay una sola ley en el absoluto, que es la ley del amor. Pero cuando estamos casi en el final, todavía está Lucifer, o sea, sí, bueno, el Cristo, el Padre y la Madre, digamos, y dentro del Cristo estaría Lucifer, pero todavía ahí hay 3 leyes que producen también mecanicidad, porque es el 3 que es la ley de la creación, ¿no? Y acá no hay que crear nada, no hay que volver a crear a los defectos, sino que cuando uno ya está a esas alturas, que ya eliminó a Lucifer de todos los defectos, ya tienen que morir Dios en sí mismo, entonces va a renacer, pero como una unidad, ¿no? O sea, se van a fusionar esas 3 fuerzas. Por eso decimos que, bueno, todo se transforma. La eliminación de los defectos también es la transformación, ¿no? Nosotros vamos transformando ese mercurio en oro. Por eso también tiene que ver con el proceso de la alquimia, todo esto, ¿no? Los alquimistas eran maestros que enseñaban esto, ¿no? De cómo con el proceso de los 3 factores podemos llegar a ser maestros, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, todo se remonta a eso, que tenemos que ir eliminando los defectos
y sacando chispitas de conciencia, ¿no? Acá vemos como cada vez que eliminamos un defecto, podemos ver, imaginar como si fueran cascarones que los eliminamos, los rompemos, queda la luz. Esa luz se va a integrar acá, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a integrar el 100% de nuestra conciencia, bien, ahí digamos, concluido el trabajo. Y después, bueno, cada ser puede decidir si seguir en esta tierra para colaborar de una forma, ¿no? Bien. Bueno, espero que no se me haya pasado nada. Sí, bueno, también tenía que hablar de que, especialmente, digamos, en el sexo nos va a tentar también el Lucifer, porque como decía, cuando uno practica el suprasexo, tiene que tener imaginación, voluntad y concentración. Bien, la concentración para estar ahí enfocado en la práctica del nacimiento, ¿no? Para no estar paveando ni divagando con la mente pensando en otras cosas. La, la voluntad, para tener la voluntad necesaria para vencer al deseo, ¿no? No llegar a la fornicación. Y la imaginación para imaginar bien el hilo dorado o la luz, como lo quieran imaginar, cómo va ascendiendo y cómo podemos sentir que sube por la columna vertebral hasta el cerebro nuestra energía con la que vamos a ir creando los cuerpos. ¿Y qué pasa ahí? Claro, va a haber tentación. El Lucifer nos va a también entrenar porque tenemos que pulirnos bien también en lo que es el suprasexo. Entonces, va a estar ahí tentándonos. Pero, claro, si nosotros llegamos a estar entrenados con la tentación en el sexo, salimos victoriosos de esa tentación lujuriosa, se va a precipitar inevitablemente la muerte de los defectos, porque claro, si podemos resistir esa tentación tan fuerte del sexo, entonces vamos a poder seguramente resistir tentación de enojarse, de los celos, de la codicia, de la envidia, etcétera, etcétera, que son otras tentaciones no menores por ahí, pero digamos que tenemos que pensar que la lujuria fue el fundamento de todo el ego que existe, o sea que si ya aprendemos a tener castidad, a dejar de fornicar, bueno, entonces ya no, por lo menos no vamos a crear más defectos por fornicación, por lo menos, ¿no? Porque no se puede crear nada si uno sigue fornicando, esa es la realidad, no vamos a poder levantar el kundalini. Por más que estemos muriendo, eliminando defectos, pero bueno, si seguimos fornicando es la nada misma porque seguimos tirando nuestros átomos solares, contaminándolos y transformándonos en átomos lunares a esa energía, y esa energía se vuelve a nosotros, ¿no? O sea, porque en el espasmo del orgasmo, con los espasmos musculares, reabsorbemos nuestra energía contaminada, entonces seguimos alimentando más los defectos que ya tenemos, ¿no? Si tengo yo borracho, voy a ser más borracho. Si tengo todos los defectos que tenga se van a alimentar más, ¿no? O bueno, por grupos de defectos, pero no importa, digamos, si no hay castidad no puede haber creación, porque tenemos que ir subiendo vértebra por vértebra con la energía sexual. Entonces, si nosotros estamos subiendo, por ejemplo, 7 vértebras y de repente decimos, no, voy a fornicar, bueno, vamos a caer, en el mejor de los casos, 2 vértebras, según digamos, eh, según la complejidad del delito ese, ¿no? O sea, de haber fornicado porque no nos importó, porque bueno, fue muy difícil la tentación, pero bueno, pueden ser más de 2 vértebras también, ¿no? La gravedad. Y bueno, ahora los dejo con las redes sociales para que vean, anoten, si quieren, busquen